Hola pasteleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de pastelería. Para las nuevas personas que están por aquí, yo soy Cris y el día de hoy te voy a enseñar a hacer un pan pita o pan árabe. Los ingredientes con las cantidades están en la descripción del video o al final del video. Esta receta es muy sencilla y con pocos ingredientes. En un bol lo primero que voy a hacer es agregar el agua que esté tibia. Voy a agregar un poco de harina, ya que esta receta no lleva azúcar, para que la levadura se alimente un poco y se active. Y agrego la levadura seca, lo mezclo y lo dejo ahí hasta que la levadura se active bien. Ya que la levadura se haya activado o vea esas burbujitas, voy a agregar el aceite. Recuerda que aceite de oliva, si no tienes, bueno, utiliza uno suave o de girasol y agregas toda la harina. Y con ayuda de las manos bien limpias empiezas a mezclar. Recuerda también siempre conocer la harina con que estás trabajando. Ya que tenga una masa así, lo voy a llevar a la mesa de trabajo, agrego la sal, incorporo. Y empiezo a amasar durante 15 minutos aproximadamente. Hasta que estire un pedazo de masa y se vea transparente o translúcido. Esto me indica que la masa ya está lista. Recuerda que si está lisa y suave también te indica que la masa está lista. La vas a llevar a un bol, la vas a tapar y la vas a dejar ahí hasta que doble su tamaño. Depende del clima de tu ciudad, se puede demorar 40 minutos o más. Recuerda que para que doble el tamaño es ideal una temperatura de 25 grados en el ambiente. Ya que haya pasado el tiempo y haya doblado el tamaño, la sacas del bol y la amasas un poco para sacar el aire. Después vas a pesar toda la masa y vas a sacar la cantidad de panes que quieras y lo puedes dividir entre esa cantidad para que todos te queden del mismo tamaño. Ya que tengo los pedacitos de masa, los voy a llevar a un bol y los voy a dejar reposar unos 5 minutos más o menos, para que la masa esté bien relajada y me deje estirarla sin que se encoja tanto. Ya que pasó el tiempo, ya esté más relajada la masa, va a agregar harina en la mesa de trabajo para evitar que la masa se pegue. Y con ayuda del rodillo voy a empezar a estirar. Es bueno que cuando estés estirando dejes más o menos, no tan delgado, pero algo delgado la masa, para que inflen bien los panes. Y ya que los vayas teniendo, los vas pasando a una bandeja previamente engrasada, enharinada o con papel antiadherente, y ya lo vas a llevar al horno a 200 grados durante unos 8-10 minutos. También el tiempo de horneado siempre va a depender de tu horno, puede ser más o menos. Lo que tienes que darte cuenta es que los panes no se doren, porque si se doran entonces se rompen. Ellos tienen que quedar así blanquitos. Y ya que lo veas que se inflaron, sí puede pasar que algunos no se inflen, eso es como que común de que pase que algunos no se inflen bien, pero ya que veas que ya hayan inflado, ya estarán listos. Para que el resultado final sean estos deliciosos y sencillos pan pita o pan árabes caseros. Por dentro son así huecos y puedes rellenarlo con lo que tú quieras y sabe delicioso. O también lo puedes comer así sin rellenarlo, sin nada, con un café, con un chocolate, y de verdad que saben buenísimos. A mí me encanta comerlo así solo con café y me parecen perfectos. Espero que te haya gustado la receta. Regálame tu like, tu comentario, comparte este video con todos tus amigos y nos vemos en la siguiente receta. Que tengas una dulce semana. Chau.